A la izquierda el Sony X80K y a la derecha el LG UQ8050, ambos en tamaño de 55 pulgadas. Aquí lo puedes corroborar. Por si no lo sabías, ambos modelos son del 2022, pero aún en muchos países todavía se comercializan. Ambos modelos son televisores LCD con retroiluminación LED directa, no cuentan ni con Full Array ni con atenuación local, y la principal diferencia es el filtro de color, dado que el Sony utiliza la tecnología o filtro de color Triluminos Pro, mientras que el LG no cuenta con un filtro de color extra. Otro aspecto importante que debes conocer es que el Sony en la mayoría de países, incluyendo por ejemplo aquí en Colombia, en todos los tamaños tiene panel ADS, mientras que el UQ8050, por lo menos aquí en Colombia y en muchos países, en el tamaño de 60 y 70 pulgadas tiene panel VA. Pero en el resto de tamaños, como por ejemplo este de 55 pulgadas, tiene panel ADS al igual que el Sony. En cuanto a colores, me parece que el LG hace un buen trabajo a pesar de que no tenga un filtro de color extra, y esto es debido a que tiene panel ADS. Pero sí es cierto que en el Sony hay una leve saturación de color, o los colores lucen un poco más vivos. Y esto se debe tanto al hecho de que tiene panel ADS como también al hecho de que tiene el filtro de color Triluminos Pro, y además el hecho de que tenga un poco más de brillo le ayuda a ese aspecto. Quiero además mencionarte que otra diferencia a favor del Sony es que cuenta con soporte para la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision, mientras que el LG no cuenta con esa tecnología. En el caso del Sony, esa tecnología solamente se activa cuando el televisor detecta que el contenido de forma nativa tiene ese tipo de tecnología. No se puede añadir y no se puede quitar. Mientras que en este caso la tecnología que se activaría en el LG sería HDR10. Pero desde mi punto de vista no hace un mal trabajo, pero sí se percibe una diferencia a favor del Sony. También es bueno que sepas que en el caso de las otras tecnologías de alto rango dinámico, que serían HDR10 y HLG, con las que ambos televisores son compatibles, en el caso del Sony se pueden añadir o se pueden quitar como te estoy mostrando, mientras que en el LG solamente se activan o se desactivan de forma automática. Aquí por ejemplo te muestra un contenido que de forma nativa está en rango dinámico estándar. Entonces si decido en el Sony añadirle por ejemplo la tecnología HDR10, todo luce excesivamente saturado. Con el HLG digamos que el contenido luce un poco más ameno o más agradable, y lo recomendado realmente en la mayoría de los casos es dejarlo como viene de fábrica, o sea en automático, en este caso en rango dinámico estándar. En el LG ya sabes que las tecnologías de alto rango dinámico no se pueden añadir de forma manual, solamente se activan de forma automática. Hasta aquí ya sabes por qué el Sony en la mayoría de países cuesta más. Por lo menos aquí en Colombia la diferencia de precios entre ambos modelos es relativamente alta. Creería que la mayoría de personas quedarían satisfechas con el LG, pero si quieren colores más vivos y más versatilidad, entonces sí es necesario gastar más e irse por el Sony. El otro aspecto por el cual considero que vale la pena más el Sony es el rendimiento en escenas oscuras, y es que a pesar de que tiene panel ADS al igual que el LG, muestra menor intensidad del efecto clouding, aun cuando el contenido está en alto rango dinámico. Por supuesto el rendimiento no es perfecto, sigue mostrando una intensidad relativamente alta del efecto clouding o de nubosidad, pero ese efecto es mucho más notorio y más molesto en el caso del LG. Podría decirte que el Sony está más o menos al nivel de algunos televisores con paneles VA de gama baja o media baja de otras marcas, pero de todas formas es cierto que en algunas escenas la intensidad del efecto clouding aumenta considerablemente, pero sigue siendo mayor la intensidad de ese efecto en el LG. En alto rango dinámico especialmente, porque cuando el contenido está en rango dinámico estándar la intensidad del efecto clouding decrece en ambos modelos, pero el rendimiento sigue siendo mucho mejor en el caso del Sony.
Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen, utilizo el modo de imagen cine en ambos modelos con contenido en rango dinámico estándar. El resultado cuando el contenido tiene muy baja resolución es muy similar entre ambos modelos, a pesar de que el procesador del Sony, por lo menos en la teoría, sea un poco más potente. Aquí podría decirte que el LG no tiene mucho que envidiarle al Sony. Considero que en ambos modelos el contenido que tiene muy baja resolución se muestra muy bien, de una forma muy nítida, con pocas partes o de hecho en muchas ocasiones nada de partes pixeladas. Y recuerda simplemente que ningún televisor 4K mostraría resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. El manejo de los reflejos en ambos televisores es relativamente bueno debido al hecho de que tienen paneles ADS, pero es mejor en el caso del Sony porque tiene mayor cantidad de brillo. En cuanto a los ángulos de visión, con algunos colores o en algunas escenas, cuando el ángulo de visión es amplio, como te muestro en ambos modelos, se muestra una intensidad del efecto clouding muy alta que puede ser un poco molesta, pero con otros colores o en otras escenas ese efecto no se percibe tanto. Y además es bueno que los colores no pierdan tanto volumen ni luzcan tan blanquecinos, y esto es debido a que ambos televisores tienen paneles ADS. La uniformidad de colores grises en ambos modelos, digamos que es regular tirando a buena, siendo un poco mejor en el caso del Sony porque muestra menos efecto de pantalla sucia, y a la hora de ver contenido con más color, el efecto de pantalla sucia en el Sony pasará desapercibido en la gran mayoría de ocasiones, mientras que en el LG en algunas escenas tal vez se pueda percibir un poco, pero en otras puede pasar como algo tolerable. El manejo del movimiento cuando observas contenido a través de aplicaciones de streaming o cuando conectas, por ejemplo, un decodificador de señal digital a alguno de sus puertos HDMI en ambos televisores me pareció que es bueno, siendo levemente mejor el resultado en el caso del Sony. El Sony cuenta con este parámetro Motion Flow, mientras que el LG con el parámetro conocido como TrueMotion. Usualmente el Motion Flow en el Sony en auto genera los mejores resultados y en el caso del TrueMotion del LG en movimiento suave. En ambos casos se pueden modificar los parámetros de forma manual. En caso de que por ejemplo quieras evitar al 100% lo que se conoce como artefactos y asimismo lograr una experiencia un poco más fílmica o cinematográfica. Pero sí es cierto que si requieres de mejoría digital porque no soportas el efecto conocido como judder o efecto de vibración, coloca el Motion Flow en auto y el TrueMotion en movimiento suave y así obtendrás los mejores resultados en la gran mayoría de ocasiones. En cuanto a este apartado gaming, lo más importante que debes conocer es que ninguno de estos modelos es compatible con los 120 Hz ni en 4K ni en algún otro tipo de resolución. Tampoco son compatibles con tecnologías de frecuencias de actualización variables, por lo cual desde un punto de vista objetivo podríamos decir que no cuentan con puertos HDMI 2.1, pero algunas personas podrían decir que sí, porque esa tecnología ya da pie para que las marcas digan que sus televisores sí tienen puertos HDMI 2.1 con el hecho de ser compatibles con los 60 Hz en 4K con alto rango dinámico y canal de retorno de audio mejorado. Pero recuerda, no son compatibles con los 120 Hz ni con tecnologías de frecuencias de actualización variables. Ahora bien, aunque el Sony es compatible con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision y por ende también Dolby Vision para gaming, yo te recomiendo jugar con el HDR10 porque con esta tecnología se puede activar el modo juego y también en el caso del LG se puede activar el modo juego, y esto principalmente es bueno porque los tiempos de input lag serían los mejores con ese modo de imagen. Pero el LG tiene esta ventaja de que cuenta con esta Game Bar que es más completa. En el Sony también se puede hacer aparecer una Game Bar que sería esta, pero la gran ventaja de la Game Bar del LG es que cuenta con estos modos de imagen predeterminados, mientras que el Sony no. Si quisieras cambiar algo en cuanto a calidad gráfica del modo juego del Sony, tendrías que irte a modificar parámetros como brillo, color, contraste, entre otros. Y la Game Bar del Sony simplemente tiene estos parámetros para mejorar el movimiento y para hacer aparecer una mira en pantalla que es muy pequeñita y tal vez sea útil
para algunos gamers en videojuegos de disparos de primera o tercera persona. Y como te decía, para modificar parámetros, para cambiar el aspecto gráfico en este modo juego del Sony, te tocaría irte aquí a modificar uno por uno. En el LG también lo puedes hacer, pero ya sabes que cuentas con los modos de imagen predeterminados para que todo sea mucho más fácil y rápido. Con este videojuego podrías notar mucho más la ventaja de los modos de imagen que tiene la Game Bar del LG. No obstante, considero que el modo juego que tiene el Sony hace un buen trabajo. De hecho, podría decirse que un mejor trabajo tanto en cuanto a colores como en cuanto a cantidad de brillo. Y recuerda que los otros modos de imagen en cada modelo no generan los mejores tiempos de input lag. Por lo cual recomiendo siempre activar el modo juego en ambos televisores, tanto cuando el videojuego está en rango dinámico estándar como cuando está en HDR10. Y en el Sony cuentas con este parámetro extra para aumentar la saturación y vividez de los colores en caso de que así lo requieras, como te estoy mostrando en este momento. Los tiempos de input lag en ambos televisores son muy buenos. Realmente considero que casi cualquier persona quedará satisfecho con ambos televisores en esta área. Pero recuerda que en el Sony, si activas el Dolby Vision para gaming, el tiempo de input lag incrementa un poco, aunque no es un incremento considerable, pero algunos gamers tal vez podrían sentirlo. Por lo cual te recomiendo el HDR10 siempre. Y en el LG obviamente también, y recuerda siempre activar el modo juego en ambos modelos. Quiero además decirte que aunque ninguno de esos televisores cuente como tal con tecnologías gaming avanzadas, porque recuerda que no son compatibles ni con los 120 Hz ni con tecnologías de frecuencias de actualización variables, aún así considero que el modo juego hace un muy buen trabajo con una buena fluidez. Nunca experimenté el efecto conocido como rasgamiento de pantalla o screen tearing. Tienen muy buena calidad gráfica en general, bonitos colores, buena cantidad de brillo para la gran mayoría de usuarios, aunque recuerda que el Sony tiene más brillo y colores un poco más vivos. Y el rendimiento con ese tipo de videojuegos de terror en donde hay muchas zonas con sombra o oscuridad en ambos televisores no es el mejor, porque siguen mostrando una intensidad del efecto clouding un poco alta, siendo en la mayoría de ocasiones más alta en el caso del LG. Y en cuanto al efecto ghosting, podría decir que no noté tanto. Sí que se puede percibir en algunas escenas con movimientos muy rápidos, pero no se torna en algo ni molesto ni distractor y no afecta la experiencia gaming. El calentamiento en pantalla en ambos televisores es relativamente alto, pero acorde a la cantidad de brillo que tienen. Es un poco más alto ese calentamiento en el Sony porque tiene mayor cantidad de brillo, mientras que el LG tiene menos cantidad de brillo y el calentamiento es menor. Estos resultados son después de poco más de 3 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos. En cuanto al apartado Smart, estos serían sus controles remotos. El del Sony me parece que es más ergonómico al agarre o más cómodo, pero el del LG digamos que es más funcional porque al apuntar a la pantalla se puede hacer aparecer un cursor o se puede hacer scroll y eso puede facilitar muchas cosas. El sistema operativo del Sony es Google TV, mientras que el del LG es WebOS. Ese es el diseño del menú principal de ambos sistemas operativos. La fluidez de ambos sistemas operativos en ambos modelos es buena, siendo mejor en la gran mayoría de ocasiones por parte del Sony. Una de las razones por las cuales los televisores Sony serán los únicos que yo tendría en cuenta con sistema operativo Google TV. Si te soy sincero, no me gusta ese sistema operativo, pero con los televisores Sony la experiencia es más amena, más agradable, más rápida. Además cuentan con una capa de personalización que a mí me gusta, sobre todo con el hecho de los menús de accesos directos, que hace que la experiencia sea más intuitiva, más agradable, más fácil, más rápido todo. Aunque por diseño y funcionalidad me gusta más, o por lo menos un poco más, el sistema operativo WebOS de los LG, pero solamente en la gama alta porque la experiencia es más rápida y más fluida, mientras que en los televisores Sony, tanto en la gama alta como en la gama media y en la gama baja, la experiencia es muy rápida, es muy amena, muy agradable en general.
Por supuesto, debes saber que ambos modelos son compatibles con asistentes de voz, el Sony por supuesto con el asistente de voz de Google, el LG también soporta el asistente de voz de Google, pero en la gran mayoría de países ese asistente de voz no es compatible, pero sí es compatible el asistente Alexa y también el asistente de voz propio de la marca LG. En cuanto a aplicaciones, la tienda del Sony es por supuesto la Play Store de Google, que es mucho más amplia y de ser necesario se le puede instalar archivos APK, mientras que en el LG eso no es posible porque el sistema operativo no está basado en Android. Pero para la gran mayoría de personas, incluyéndome, las aplicaciones que tiene el sistema operativo WebOS del LG serán más que suficientes. En ambos televisores esta función de compartir pantalla es posible, pero en el Sony necesitas descargar la aplicación Google Home en tu smartphone, mientras que en el caso del LG es más fácil porque no necesitas descargar una aplicación extra y usualmente los smartphones tienen una función que les permite llevar a cabo esto conocido como compartir pantalla o screen mirroring de una forma más fácil y rápida. Y la principal ventaja del LG en cuanto a este apartado Smart es que cuenta con un navegador de internet mucho más funcional, a pesar de que solamente es uno y a pesar de que el Sony cuente con varias aplicaciones que pueden cumplir esta función. Sigo pensando que el navegador de internet el LG es el mayor fuerte en este apartado Smart. Se puede hacer búsqueda por medio de comandos de voz, navegar mucho más fácil y también por supuesto se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web. Para ir terminando este video, quiero primero hablarte del rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores, y es que si bien la potencia en la teoría es la misma, el rendimiento es mucho mejor por parte del Sony, alcanza más altas frecuencias, una experiencia más envolvente, pareciera de hecho que tuviera más potencia o de hecho mucha más potencia. No obstante, considero que con el sistema de sonido del LG podrías quedar satisfecho y con la diferencia de precio que existe, mejor te compras una barra de sonido o un teatro en casa. Pero si la diferencia de dinero entre ambos modelos no es tan amplia, te diría que sí o sí, por todo te conviene más el televisor Sony. Y precisamente es de lo segundo que quiero hablarte, de cuál de estos modelos te recomiendo más. El Sony tiene mayor cantidad de brillo, colores más vivos, mejor rendimiento en escenas oscuras a pesar de que ambos modelos tengan panel ADS. Tiene un sistema operativo más fluido y el hecho de que tenga Google TV para algunas personas es una ventaja. Y además, como te mencioné, el sistema de sonido es mucho mejor. Pero mucho cuidado porque no estoy desacreditando al LG, simplemente te digo que si la diferencia de precios entre ambos modelos no es muy amplia y te puedes ir por el Sony, adelante. Pero si sucede como sucede aquí en Colombia, que la diferencia de precios es alta entre ambos modelos, te diría que con el LG podrías quedar satisfecho. Y de lo tercero que quiero hablarte es de los cuidados que deberías aplicar a tus televisores para que te duren muchos años. El primero es que siempre lo conectes a un regulador de voltaje. El segundo es que nunca lo acerques a una ventana que reciba el sol de forma directa o nunca lo cuelgues en una pared que reciba el sol de forma directa toda la mañana y toda la tarde. Y el tercero es que siempre que apagues tu televisor lo hagas desde el control remoto, es decir, nunca lo desconectes de la red eléctrica mientras está encendido. No siendo más, por favor, déjame saber en la caja de comentarios cuál de estos dos modelos comprarías y por qué. Y si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y te dejo con la prueba del sistema de sonido de ambos modelos para que más o menos te hagas una idea de cómo podrían resultar en la vida real.